a grabar, ahí está grabando. Así que lo que me estabas comentando, la parte que te está complicando, es cómo plantear las corrientes y cómo llegar a las ecuaciones, ¿cierto? Claro, sí. Partamos con eso. Veamos un ejemplo que este es como el más sencillo. Es un circuito con dos mallas, así que podríamos partir con esto y después vamos a ir agregando más cosas, quizás con tres mallas, con cuatro mallas, y de esa forma vamos a ir entendiendo la lógica de esto. Así que vamos a guardar esto, vamos a mostrarte aquí una pantallita con que es una pizarra en blanco. Entonces, vamos acá, que sea ahora. Acá está. Aquí está, aquí está. Ya, acá entonces tenemos un circuito. Ya, por lo general, acá no sé, la pregunta, por lo general, se entiende que hay que calcular corriente o calcular la tensión en cada uno de esos elementos. Acá no lo dice, pero creo que, a ver, No, eso es pero lo que pide, sí. por ejemplo, el que me tocó pasado, él no hizo calcular ya potencia. Ahí está, potencia salió. De potencia, eso significa que tienes que calcular corriente y tensión. Eso significa. En el fondo hay que sacar todas las variables. Entonces, este tipo de circuitos existen por lo general dos formas de resolverlo. Una es mediante la técnica del circuito por malla y el otro es mediante técnica de el método por los nodos. ¿Dos? No, Sí, por nodos. Son dos. Por malla, por nodo. claro. Ahora, este ejercicio está como, al verlo, la forma más sencilla es haciéndolo por malla porque tiene forma de malla. Acá hay una malla, acá hay otra malla. Esa es Ujú. como la forma más sencilla. Si lo hiciéramos con nodos, saldrían tres ecuaciones. Una para esta rama, otra rama, tres ramas. Saldrían tres ecuaciones. Entonces, como es más fácil hacerlo con menos ecuaciones, por eso se emplea mallas acá. ¿Ya? Se pueden usar las dos formas, pero por malla es más fácil porque salen menos ecuaciones. ¿Dale? ¿Se entendió? Sí, sí, entendí. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Ya, ¿cómo se hace la técnica acá? Porque Eh, recuerdo, ¿Mm? entiendo porque de hecho ahora no iba a pasar nudo, el todavía no nos vemos, Ah, ya. Por nudo pero salen tres ecuaciones. Hay que hacer una para esta rama y esa rama. Por malla son dos. Una, dos. Entonces es más fácil por malla. Ya, acá otra cosa también es que aquí te dan la impedancia. Esto te lo dan listo, de hecho. sí, así lo veo. En general, te dan como la capacitancia. Esto quizá demuestren que C vale 10 microfaradios. Esto, la bobina tiene una inductancia de 100 milihenry. Entonces, acá te lo están dando. Eso lo Sí. dominas bien, ¿cierto? Cómo calcular una impedancia, tanto del capacitor como del inductor. Eso Eh, tengo aquí, tengo la fórmula, sí. es como una formulita exacta, es como JW, L, ese es para el inductor, y el otro es para el capacitor, es 1 partida en J, omega C. Son dos formulitas. ¿Eso se entiende? ¿Todo eso? Eh, Esto es ya, el W, ¿cuánto vale? lo entiendo por W viene siendo como el ángulo, ¿no? El W no es un ángulo, el W es la frecuencia angular. Eso Eh, significa, es también vamos a escribirlo acá. El W tiene relación con la frecuencia por el cual se está trabajando acá el circuito. Por lo general, la frecuencia tanto domiciliaria, industrial, vale 50 Hertz. Hz. Entonces, con esa frecuencia lo coloca en esta ecuación. Ahí, ahí sacan la frecuencia que se está trabajando con este circuito.
Entonces ahí pones 2pi por la frecuencia, y por lo general son 50 Hz. El ángulo tiene que ver con el J. Eh, el J representa un ángulo aquí en este caso. Representa un ángulo de 90 grados. Eso representa ese J, que es un número imaginario, que matemáticamente representa un número raíz a la menos 1. Eso es como el J. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Ya, pero por ejemplo, usted me dice ahí Z, el primero, el JWL, ese es para la bobina. Claro, exacto. Exacto. Este es 2pi por F por L. Este de acá puede ser menos J partido en 2pi por F por C. Esas dos ecuaciones las tienes que conocer Sí, bastante, porque sí, de que aquí para adelante, me la pasaron, porque de sí, repente igual nos da, como usted dice, él nos varía harto, si ve la prueba, él nos varía harto en qué, a ver, ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, ¿en qué unidad está? claro, 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 claro. Así es. Te voy a poner, tienes que conocer bien el tema de los nanos, qué significa nanos, micro, mili, son como las notas. Pero no es como que los tenga aún así como, claro, pues, no sé, de repente a la -3, -6. Exacto, no te lo colocan como notación científica, sino que te lo colocan en términos de sufijos de mili, micro, nano, puede salir de femto, así. Así que esto de aquí para adelante, ojalá que no tiene que olvidarse nunca. Esto es la base. Si no se entiende esto, estamos más o menos con un problemita. Ya, entonces, como te estaba comentando, esto te lo están dando listo. Listo ahora, en este caso. Listo. Llegar a aplicar la técnica. Así que apliquemos la técnica. Eh, ¿Cómo se hace esto? La técnica dice que nosotros tenemos que hacer de forma arbitraria, hacer como dos corrientes, aquí en este caso, donde el número de corrientes depende del número de mallas. Entonces, arbitrariamente puedo hacer esto, una corriente I1 y una corriente I2. El sentido lo pones tú. Puedo hacerlo, a ver, puede ser para el otro lado también, así. Ahí lo puedo cambiar. Eso depende mucho de tu estilo, lo que tú has trabajado, lo que se te hace más familiar. Lo que se me hace más familiar a mí, y como lo aprendí en los libros, como me enseñaron, es hacerlo como mirando en sentido horario, Claro, las dos. simplemente igual nos dice siempre. ¿Mm? Eso, eso depende de la persona, eso de la escuela donde aprendió. Y creo que el profesor lo hace aquí, lo hace como para el otro lado. Ah, lo hace lo mismo, lo hace lo mismo. Así No, que hacemos lo mismo, así que muy bien. Ya, y ese número, esas dos corrientes son fundamentales porque van a ir pasando por cada uno de los elementos. Acá vamos a ir hablando sobre algunas cosas. Esta corriente I1 está como afectando o pasando tanto por esta fuente, la B1, tanto como por la R, y también está involucrándose con la bobina. ¿Dale? ¿Se entiende eso? sí, sí, y ¿Sí? uno. Ujú. Sí, y dos, también está haciendo como lo suyo, en este caso, porque está aplicándose sobre esta capacitancia, sobre esta fuente de tensión, y también está aplicándose sobre la inductancia, el inductor. Así que eso es como el primer paso, y tenemos que ir tenemos que hacer dos ecuaciones. El número de ecuaciones depende de las mallas, así que van a aparecer una ecuación, dos ecuaciones. Ya. Así que ahora lo siguiente, lo que hago yo para entender y no enredarme, porque esto igual puede enredar, es que me voy fijando en una corriente primeramente. Vamos a darnos cuenta
vamos a empezar a analizar la primera corriente. La primera corriente, que es la I1, cuando ingresa, cuando se recorre y ingresa aquí a la fuente de tensión, lo hace por su polaridad negativa. Sí, Por ahí está entrando, ¿vale? ya. ¿Ya? Y como entra con la polaridad negativa, yo coloco un menos B1. Se trabaja en base a la ley de tensiones de Kirchhoff. La malla, está implícito la ley de tensiones, donde la ley de tensiones dice que en un circuito cerrado, la suma de las tensiones tiene que ser cero. Entonces, Sí. lo que es las mallas, se trabaja con tensiones. Entonces, ya pasamos por la primera, por el primer elemento, continuamos con el segundo. Y aquí nos encontramos con la resistencia. Entonces, aquí hay que tener bien claro cuál es la polaridad de esa resistencia. Porque puedo colocar el más aquí o puedo colocar el más acá. Y eso es bastante importante. ¿Cuál pondrás tú? ¿Lado derecho o el lado izquierdo para el positivo? ¿Así o así? ¿Cuál de las dos? Debería ser el. A ver. ¿Mm? Eso es importante. Hay una ley súper importante ahí que tiene Claro, que ver con esta la fue la resistencia. parte que me mareó. Es, ¿mm? Esta fue la parte así me confundí, Sí, porque pues, tuve que esto es hacerlo. confuso. Sí, esto es ¿Mm? confuso. Acá está implícito la ley del elemento. La referencia a carga. No sé si eso lo habéis escuchado. Referencia a carga, referencia a fuente. Son dos cosas. No, 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 no lo escucho. Ya. Cuando uno hace circuito, cuando hace análisis de circuito, tiene que hacer referencia. Y se hace en base a dos formas. Hay una referencia a carga y hay una referencia a fuente. A grandes rasgos, lo que quiere decir es que tanto las fuentes que son de tensión como la fuente de corriente se tiene que dejar en referencia fuente. Para el momento de calcular potencia, nos dé el signo apropiado, que nos dé si da correctamente, si está entregando potencia o si está absorbiendo potencia. ¿Ya? Entonces, lo que son fuentes de corriente y fuentes de tensión se hace con referencia a fuente. Y eso significa lo siguiente: la referencia corriente, o sea, la referencia fuente indica que para que al momento de calcular la potencia, si esa potencia nos da positiva, significa que la fuente está entregando. Y para que pase eso, esta corriente I tiene que entrar siempre por la, por el polo negativo de la fuente. Acá en este caso, ¿qué pasa con la corriente I1? Está ingresando por el polo negativo. Claro. Y eso está bien. Eso está diciendo que la fuente se encuentra en referencia fuente. Entonces, si después nosotros calculamos tensión y corriente y vemos su potencia, si la potencia nos da positivo, la potencia, esto significa que la fuente está entregando potencia. ¿Ya? Vamos a hacer como la idea. Y también podría pasar esto. Imaginemos que yo hago esto, aquí que pongo un más y aquí lo coloco con menos. Entonces, ¿qué pasa con la corriente I1? ¿En qué polo ingresa? En ese caso, usted me dice que siempre tiene que ingresar por el negativo. ¿Sí? Sí, eso es para que esté en referencia a fuente. Entonces, Ah, ya, ¿qué ya, pasa ya. en este caso? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Que ingresa por positivo. Eso significa que la fuente la está tratando como referencia a carga. Y Ya. cuando es referencia a carga, ya entonces calculamos las corrientes, las tensiones. Imaginemos que la potencia nos da positivo. Pero como la fuente de tensión está en referencia a carga, eso significa que está absorbiendo potencia.
y no está cediendo o no está entregando potencia, porque está en referencia a carga. Pero si lo cambiamos acá, lo dejamos como referencia fuente, tal cual como está, si la potencia después, calculamos tensión corriente, multiplicamos después, y la potencia nos da positivo, significa que va a entregar potencia, porque está en referencia fuente. Suena un poco enredado como trabalengua, pero es tremendamente importante que conozca eso. Ya, ya. Tremendamente Quedé un importante, poco, porque usted me dice de que si entra por negativo, sí, viene para el siendo fuente, fuente. ¿ya? Eso, bien, exacto, muy bien Si eso. entra por positivo es carga. Es carga, excelente. Pero carga se refiere a... ¿Cómo carga? Las cargas son la resistencia, son los inductores, son los capacitores, y así puede ser diodos, si los vamos a Ah, la ya, electrónica. ya, ok. Esas son las cargas, Podríamos ¿ya? decir que la resistencia debería entrar en esta forma por positivo. Eso, muy bien eso, muy bien, muy bien. Acá tiene que estar por positivo. Ahí lo estoy dejando como referencia a carga. Es como tiene Claro. que ser, para que después al momento de traducir la potencia que nos va a dar, Solo la sepamos fuente. traducirlo bien. Ujú. Porque me apunto en este caso, estás trabajando ahí en un proyecto, estás como a cargo de una persona que está midiendo tensión. Imagínate que esa persona está midiendo tensión y justo al momento de hacer sus cálculos, pone la corriente aquí por el lado positivo, ahí. Al momento de hacer los cálculos, ya todo bien, matemática, todo excelente. Ya después te dice, no sé, jefe, la potencia nos dio de la tensión, de la fuente de tensión, nos dio 80 watts. Eso nos dio 80 watts. Pero ahí, no sé, la persona te dice que esa fuente está entregando potencia. Dice, no, mira, esa fuente nos está entregando a nosotros tanta potencia. Eso, ¿cómo estaría? ¿Qué dirías tú? ¿Está bien o está mal? Si está con esta referencia. Debería estar mal. Está malo eso. Y eso puede perjudicar al momento de hacer no sé, alguna análisis de un proyecto, de algo, como cálculo del elemento que tiene que ir, y ahí se te va toda la espalda, está todo malo. Y después ahí podéis quemar cosas, podéis hacer ya la embarrada. Por eso que es tremendamente importante lo que estamos diciendo acá. Y esto igual se pasa como por debajo, como que uno lo mira y dice, no, esto no es tan importante, pero es la cosa básica y triangular. Profe, pero por ejemplo, en ese caso, ¿cómo usted se da cuenta que está como carga, no como fuente? Tiene que ver su circuito, tiene que ver el momento de calcular Una su vez viendo desarrollo. como el circuito, como usted me dice el circuito, Tienes que hay ver lo que uno, estás haciendo. Acá lo estás viendo, ves eso. Ahí tú te das cuenta al tiro que esa referencia que acaba de hacer dejó la fuente como referencia a carga. claro, ahí entendí, ya, entendí. Eso, eso significa que estos 80 se interpreta como que está absorbiendo. La carga absorbe. Eso es siempre. Carga absorbe. La fuente se supone que siempre entregan. Esas son como la referencia. Pero aquí, como lo dejó en referencia a carga, le dio positivo, significa que se está comportando como carga. Entonces, como la carga absorbe. Entonces ahí está absorbiendo 80 watts. Absorbiendo. Pero si lo cambio y hacemos los cálculos todo, lo dejo tal cual como está ahí, ahí está referencia fuente, así que estos 80 watts significa que están entregando, se comporta como carga, o sea, como fuente, disculpa. Así que, en resumen, lo que tienes que colocar acá es que siempre, para referencia fuente, la corriente tiene que ingresar por el polo negativo, Ya. para que esté todo bien. Las cargas, como la resistencia R, tiene que estar en referencia a carga, así que colocamos el positivo, que tiene que ser la entrada o la puerta de la corriente. Por ahí entra la corriente. ¿Ya? Así que sigamos viendo esto. Estamos con este elemento, estamos con tensión. ¿Cómo es la ley del elemento de tensión para
para la resistencia. ¿Cómo calculamos tensión ahí? Tensión, pero esas son como las palabras, son como las que me un poco cuestan. Tensión viene Sí, siendo... voltaje Ya, o diferencia de potencial, es lo mismo. O FEM también, fuerza electromotriz. Son varias formas de... Pero aquí en la jerga, en jerga de circuito, se trabaja con tanto con tensión, con voltaje, con FEM también. Hay que conocer las tres. En diferencia de potenciales es no sé, de otro tema ya de tema ya físico, de campo eléctrico, potencial eléctrico, es otra cosa. Pero tienes que dominar esa jerga. Jerga, tensión, lo mismo que voltaje. ya. Ya, ¿cuál es el voltaje de la resistencia? El voltaje de la resistencia lo vienen siendo los 30, ¿no? Los 30. O No, sea, no, no, no. el Eso es de la voltaje fuente. Eso de es lo la que entrega fuente. la fuente. Eso es lo que entrega la fuente. Ah, pero para calcularla ahí tendría que ser la corriente por la resistencia, ¿no? Bien. Esa es la ley del elemento para la resistencia. Excelente. Esa es la ley de Ohm. Así que corriente por la resistencia. Muy bien. Ahí tenemos tensión. Ahora hay que recorrer el otro elemento. La corriente I1, como dijimos al principio, afecta a esta tensión, a esta carga R, de la que está aquí. Pero aquí va a ser un poco distinto. Así que vamos con la tercera. Esta. Estamos con la corriente I1. La corriente I1 aquí, vamos a cambiar el colorcito. Estamos haciendo ese trayecto. Llegamos acá. ¿Qué símbolo tiene que ver aquí? ¿Qué polaridad? Para que esté en referencia a carga. Carga tendría que ser positivo. Eso. Nosotros colocamos ahí positivo. Ya. Ya, entonces, ¿cuál es la... Aquí igual es distinto. ¿Cuál es la ley del elemento del inductor? ¿Cómo se calcula tensión para el inductor? Viene siendo corriente, pero por la impedancia. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, también hay algo implícito. La tensión es una derivada de la corriente. Eso son conceptos de cálculo. Eso lo vas a ver después en el otro, más adelante. Vas a entender eso. La ley del elemento para el inductor es como la derivada de la corriente por su, por su inductancia. Pero para aquí, como estamos trabajando con impedancia, también puede ser lo que tú me acabaste de comentar, que es la corriente, ya, la corriente, vamos a hacerlo con azul aquí. Una corriente que pasa por aquí, multiplicado por su impedancia, que da J por 30 ohms. Pero acá entra un juego. ¿Qué corriente pasa por ahí? ¿Cuál es la Claro, corriente que pasa por la, por el inductor? ¿Qué corrientes pasan por ahí? la corriente, pero la corriente ahí no la tenemos, pues, ¿no? Sí, eso es lo que andamos buscando. Pero nosotros definimos una corriente I1, se eliminó ahí, una corriente I1 y una corriente I2. Sí. Entonces, Ah, en ¿qué función de corrientes esas dos pasan por corrientes, ahí? Y uno y dos pasan por ahí. eso, muy bien. Ya, vamos a colocarlo aquí. I1 y 2, eso está bien. Pero aquí colocamos I1 más I2. ¿Eso estará bien o no te cuadra? ¿Te cuadra o no te cuadra? Ya, aquí, por ejemplo, si veo como yo había hecho la malla, ¿Ya? eh, sí, pues ahí estaría bien. Sí, ¿Ya? Así como I1 más I2. sí, Ya. Vamos viendo acá. Eh, voy a hacer esto es naranjo. Esto en naranjo es la corriente I1, que pasa por ese inductor. Y tiene lógica, porque tiene como el mismo sentido que la corriente I1. ah, pero va en contra, ¿no? Ya, bien, bien, va por ahí la cosa. El I2 va en contra. Claro, el idioma Fíjate. tiene que ser menos. Eso, excelente. Muy bien. El I2 va en contra. Entonces, esto no está bien.
esa suma. Claro, tiene que ser I1 menos I2. Eso, bien. Eso es lo que es tremendamente importante. No, está todo mal. Muy bien, muy bien. Eso. Entonces ya completamos ese elemento y ese. Y ahí después ya cerramos la malla. Y pues la ley de tensiones nos dice que en una malla la suma de las tensiones tiene que ser cero. Así que esto lo igualamos a cero. Y ahí tenemos lista nuestra primera ecuación de nuestra técnica por medio de las mallas. Ahora hay que hacer para la otra. La segunda ecuación, que representa la segunda malla dada por la corriente I2. Así que vamos, nuevamente. Podemos partir por la... Partamos por el capacitor. Así que hay que ver la polaridad, eso te recomiendo. Al principio vaya a tener que hacer eso, poner la polaridad para no enredarse. Ya, ¿qué polaridad coloco aquí? ¿El más o el menos? Menos o más. En- La corriente vacía ahora, para allá. Sí. Ese es el sentido de la corriente. Y dos. Claro, debería ser más y menos, Bien, tiene que ser más por la izquierda y menos ahí. ¿sí? Ya, perfecto. Ya. A ver, vamos a hacer otra, sigamos aquí. Mira, fíjate acá. El, la Ahí corriente y dos. nos da como, vendría siendo como carga que haría esa fuente, ¿no? Eso es tremendamente importante porque de hecho te lo pide el enunciado. El enunciado te dice la potencia. Mira, vamos a leer. Vamos a leer lo que dice dice, calcule voltaje y potencia en el condensador. Ya en este caso no es no es tan relevante, pero te podrían preguntar cuál es la potencia en esta fuente, en esa fuente. Esa fuente, por lo que estamos haciendo, está quedando como referencia a carga. Claro. Así que cuando dé positivo, significa que va a estar absorbiendo potencia, si da la potencia positiva. Pero aquí no lo pregunto, nos salvamos. Ya. Pero también, pues igual es que hay que, mm, hay que considerar este más que está ahí, no se cambia. No podemos cambiarlo porque así es físicamente. No se tiene Claro. que cambiar eso. Se deja tal cual. Ya, entonces, estamos con esa fuente de tensión. ¿Y qué pasa con la bobina? ¿Mantenemos el más o hacemos algún cambio? No, pues debería restarle, ¿no? Tal. Pero, porque usted, eso vendría siendo carga sin la bobina, pues, ¿no? La bobina, ya, estamos, lo que se nos está dando la referencia es la corriente I2. La corriente I2 va así y sube. Como se encuentra con el negativo aquí, eh, al momento de hacer la ley del elemento, también va a cambiar el signo. Mira, vamos a hacer esto, dejémoslo tal cual, dejemos el más arriba, así como estaba cuando hicimos con la primera malla. ¿Ya? Hagamos eso. Y vamos a ir analizando qué sucede, porque eso igual es importante. Partamos con esa, con el capacitor. ¿Cómo es la ley del elemento de tensión para ese capacitor? Eh, pero usted se refiere a Vamos a cuando hacer lo usted me mismo que dice hicimos. ¿Mm? lo mismo que hicimos en cuál, en R, Eso, lo mismo que hicimos en el ¿sí? Vamos a ir por los pasos, vamos viendo esta, después la lo ley mismo que viene siendo la corriente por la impedancia Bien, ¿cuál corriente? de I2. Bien, entonces va I2, muy bien, I2 multiplicado por la impedancia que vale menos J por 20. Ujú. Bien, ya, entonces ahí después seguimos al siguiente elemento que está acá. No tiene que dar una tensión. ¿Qué tensión colocamos ahí?
más o menos cero. Es cero, de hecho. Claro, es cero. ¿Mm? Colocamos más o menos. Más o menos. Claro, porque ahí no influye, pues, ¿no? ¿No Sí, en influiría? este caso no influye, exacto, no influye, pero pongámoslo en el caso que esto no fuera Tuviera, cero. tuviera Sí, una... eso. ¿Qué signo colocó aquí? Más o menos. eh, tendría que ser menos, ¿no? Porque está como carga, ¿o no? Está como carga, pero al momento de hacerlo en la ecuación, aquí sucede algo súper Tendría particular. La a ver, fuente no sufre en cambio, se deja tal cual, ¿ya? ahí, ¿ya? Así se deja tal cual. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que para la bobina va a ser distinto. Veamos ahí, esa bobina están, así como coloqué el más arriba, está en referencia a fuente, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿cuál es Claro, la ley de elementos ahí? el Para... elemento tiene que ser... eh, ¿Mm? debería ser menos abajo, pues, ¿no? Es ¿Ya? que, ¿Hay un si menos mal- abajo? es que pasa que si dejándolo así, el menos iría abajo y sería Eso. como entrada de fuente al Sí, elemento. pues, va a tirar como entrada fuente. Se va a entrar como entrada fuente ahí. Y lo Ya. que yo siempre tengo entendido cuando es así es como que vendría siendo menos y uno, siempre más y dos. Ya, ya. Eso lo... Puede ser que esté bien. Eso lo sabes como porque viste algún ejercicio y lo memorizaste así. Es que, por ejemplo, no sé, bueno, nos pasaron eso, pero el motivo no lo recuerdo. Yo sé que cuando, no sé, tengo un elemento entre medio de las dos mallas, por ejemplo, a la malla uno le tengo que ponerle menos y Mm. si estoy haciendo la malla 2 dejarla en positivo. Eso, ya, 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 dale, 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 te entiendo. Te entiendo la idea. Puede ser que esté viendo lo que me estás comentando. El por qué es por lo siguiente. Eh, Dejémoslo así, tal cual, como tal menos. Ahí, hay un menos ahí. Está en Ujú. referencia fuente, ya, está en referencia fuente. ¿Y cuál es la ley del elemento ahí de tensión para ese inductor? Vendría siendo I2 Bien, ya, perfecto. Y por dos, la impedancia, tiene que ser por I2, ya, J30. por la impedancia, ya, impedancia que vale J30, ya. De aquí te faltó algo, El porque I2, menos I1. bien, 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 bien. El tema es, porque eso es lo que... Ya, yo sé que eso está bien así, pero no sé el motivo de por qué se hace. Hacia eso voy, no sé si me entiende. Sí, te entiendo. Vamos a eso, No porque recuerdo que era algo porque chocan la corriente, algo así se resta. No lo aquí la recuerdo bien. corriente, esto está bien porque la corriente I2 va hacia arriba y la ¿Sí? corriente I1 va en sentido contrario. Entonces siempre se van a restar, se van a, se van a quitar ahí un cierto valor. Eso siempre, porque están en sentido contrario. Siempre va a haber un menos. Ujú. Ahora el orden puede cambiar, puede ser así también. I1 menos I2 o I2 menos I1. Siempre se van a restar, Ya. ¿ya? Pero lo que más me interesa acá es si coloco aquí más o coloco menos. Eso para mí es más importante. Debería ser más. Debería ser más. Eso, debería ser más acá. Entonces vamos a colocar aquí. Debería ser más. Bien eso. Pero aquí el caso particular, lo que estábamos diciendo hace rato, eh, para el caso de la fuente de tensión o la fuente de corriente, cuando está en referencia, aquí no salió en referencia a carga, ahí no se le cambia la tensión, se deja tal cual. Claro, ya está. Acá está en referencia a fuente. ¿Sí?
como está en referencia a fuente, al momento de hacer la ley del elemento, esto, ¿te acuerdas que el signo que, dado esta configuración, tiene que ir un menos aquí? Dado esto, tal cual como está ahí. Así es como en la lógica. Aquí entramos al menos, ahí será menos la tensión, ¿ya? Pero eso está mal, así como está aquí. Porque nosotros como hicimos una modificación acá, ese inductor está en referencia a fuente. Cuando está en referencia a fuente, la ley del elemento sufre un cambio. Se le cambia el, cambia el valor de la tensión, porque la tensión es I por la impedancia. Eso Sí, es cuando está, eso es para la ley del elemento de cualquier carga, como un inductor, un capacitor, una resistencia. Eh, pero eso es cuando está en referencia a carga. Eso es cuando está en referencia a carga. Cuando está en referencia fuente, la ley del elemento se le coloca un menos. Y ese menos afecta a este menos. Y ese menos se convierte en más al final. Y de ahí sale el más. Ahí estaría bien. Ahora, todo lo que te expliqué es medio enredado. Para que sea más práctico, hay que hacer lo siguiente. Este más que hicimos al principio, que es para la corriente I1, lo tenemos que cambiar. Y colocamos el más acá abajo. Ahí está permitido hacer un cambio de los signos, de la polaridad. No así con la fuente de tensión. La fuente de tensión se deja tal cual. La, la referencia de los elementos sí se puede cambiar. Entonces, siempre el más va a estar por donde entra la corriente que estamos analizando. En este caso, estamos analizando la corriente I2. Entonces, siempre el más va a ir ahí abajo, para por las donde entra cargas. la corriente. Sí, para las cargas. Para no estar haciendo esto que es medio enredado, que estamos comentando ahí cuál es referencia a carga, referencia a fuente, que es medio enredado eso. Para olvidarnos de eso, en la práctica, colocas el más acá abajo. Y ahí te queda el más que estamos aquí. Y ahí después se ve, ya, la corriente I2 sube, ya, pero la corriente I1 está contrarrestándose. Y ahí se coloca esto. Y ahí después se multiplica por su impedancia. Y de eso, haciendo ese cambio, el más abajo, para cuando analizamos el I2, nos ahorramos todo esto, todo ese análisis que puede ser medio enredado. Porque es enredado, yo te entiendo, está enredado. De hecho, no se le suele dar mucho énfasis. Así que esto, para que no te complique, cuando analices la malla I2, colocas un más acá abajo. Cuando analices el I1, con, Más arriba. ponle el más arriba, para que no te enredes esto de que referencia a fuente, referencia a carga, para que no te enredes eso, en la práctica vais cambiando ahí en base a lo que tú vas analizando. Y eso aplica solamente para las cargas. No, para esto no tienes que hacerlo. Ahí no tienes que hacer cambio aquí, porque ahí estáis modificando físicamente el elemento, la fuente, la batería que está poniendo en ese circuito. Eso no se hace. Pero para las cargas sí, podéis cambiar en esta técnica de la ley de Maya. Ahí por eso que va el más aquí. Y eso es como la explicación del momento de que, bueno, tú resolviste un problema similar a este, o el mismo, no sé, creo, te dio el positivo ahí abajo. ¿Por qué va el positivo? ¿Y por qué se restan esto? ¿Por qué va y dos primero? ¿Y por qué no es así? Y uno menos y dos. Podría ser así también. Pero la lógica es que siempre manda la corriente que nosotros estamos analizando. Estamos analizando la malla 2. Entonces, nuestra corriente I2 siempre va a ser como la positiva, tu positiva. Y a esa corriente tienes que ver lo que le está restando, lo que le está sumando o restando. Aquí está restándose el I1. Suena medio enredado. Hay que seguir practicando, hay que seguir quizás otro ejercicio con tres mallas.
Ahí va a ser quizás un poco distinto. Sí, no, pero esto igual pasa que me falta así como que me lo recalcaran bien, porque igual nos pasaron, sí, como le digo, el semestre pasado. Y Claro, ahora como que empezamos a pasar como, a ver, ¿cómo le puedo explicar? El tema de sacar impedancia, eso, empezó sí, con eso el profe. eso, Ahora sí, no, como que nos metió el ejercicio entre la malla más más impedancia y volver así como a las mallas que ya lo habíamos pasado, eso, no lo exacto, recordaba bien. sí. Esto se pasa en un curso de circuito 1, circuito 1 esto. Sí, sí, Ahí lo pasan mismo, pero mallas, entonces como que es como que tenía que haber como repasar un poco de vuelta, porque ahora está puta, pasándolo en materia nueva, claro, el tema de, no sé, por el tema de sacar potencia, con todo eso nos pasó así, sí, cómo calcular la impedancia, potencia, exacto. a ver, ¿qué más tengo? El tema de los números complejos nos metió y Sí, nos dijo ya, pero ahora vamos a hacerlo con malla, exacto. Se donde da la como malla materia, ya pasó. sí, pues se ve como materia pasada. Entonces ahí quizá no está como uno no se acuerda, y a veces igual el profesor explica todo esto, pero como que uno no le toma importancia. Pero después más adelante ahí ya vuelve a hacerlo de nuevo y ya va notando ciertas diferencias, por qué lo hizo así, por qué puso un más abajo, cuál es la lógica. Más o menos quise explicarte la lógica detrás de todo esto. Hay referencias cargas, hay leyes del elemento, hay hartas cosas, pero en la práctica siempre tienes que considerar eso, así como esto, la polaridad de la fuente siempre se mantiene cuando vas analizando las mallas, la corriente, esta corriente es la que manda. Entonces, esa corriente va a ir recorriendo, recorriendo, y siempre cuando se encuentra con un elemento, con una carga, siempre Ahí, por donde entra la corriente, va al más. eso me Esa es quedó la, ahora sí, lo más, eso fue lo que me dejó claro ahora. eso siempre. Aquí, nuevamente, Todos los más, ahí. elementos son cargas, usted me dice. ¿Cómo? Los elementos siempre son cargas. Siempre tiene que dejarse en referencia a carga, y eso significa que la Y yo como corriente tiene que fue mi ingresar. apunte por positivo, podríamos decir. Siempre por Sí, positivo. sí. Siempre por el positivo de la corriente para las cargas. Ahí quedan referencia de carga y no hay que hacer ninguna modificación para la ley del elemento. No hay que ponerlo en menos, nada. Siempre déjalo así. Siempre la corriente entrando por el lado positivo de las cargas. Entonces ahí, para la corriente I1 entra aquí positivo. Así que esa es la queda en referencia de carga, así que todo bien. Y después hay que ver la corriente que pasa por ese elemento, donde la corriente I1 es la que va a ser positiva. Entonces, si la corriente I1 es positiva, la corriente I2 va en sentido contrario. Y eso significa que le está restando. Resta I2. Claro. Después, cuando se analiza la corriente I2, hay que hacer lo mismo. Ahí, en base, esa corriente I2 nos manda. Ahí, positivo, aquí entró en positivo, y aquí cambiamos. Positivo. Positivo. Eso necesito que te quede que te quede bien en la mente, porque eso es lo que te va a permitir resolver los ejercicios. Todo lo demás era una explicación para que se entendiera mucho más por qué se hace. Y así igual queda más guardado. Ya. Y ahí ya estaría listo la malla, en este caso. Después se ordena, se tiene que ordenar esto y no sé si eso se llama normalizar el sistema de ecuación, así se conoce eso. Normalizar es lo que está aquí, te lo voy a mostrar con lo que escribió el profe. Es como para dejarlo en forma de matriz. Esto que está aquí se llama normalizar. A ver, esto. S y esto. Ok. No, esto es la normalización, lo que está ahí en amarillo. Tiene que estar en orden. Eso no sé si lo entiende. Sí. ¿Entiende eso? Esto es normalizar. El IA con su número, el Claro, IB con su bueno, número. todo lo IA aquí ve, ya, por ejemplo, hay Eso, uno y dos. eso, exacto, exacto, exacto. Y todo lo que vendría siendo como, aquí salió la excitación. Eso se deja para el lado derecho. Después Ya. esto se deja como matriz. Esto también lo ubicas, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Bien, ya. Ahora, ¿cómo se coloca en la calculadora esto? Ahí podemos ocupar métodos como el programa que me comentaste, la página. Sí. En mi caso yo lo puedo hacer viendo esto. Lo coloco en la calculadora y ya me da los resultados de las corrientes. En el programa también. Pero en el caso de la calculadora, para tienes que ponerla, tienes que colocar esta matriz en la calculadora. Ya a esa matriz le calcula su inversa, que es lo que está aquí. Ahí te da un resultado. Y esa matriz se le multiplica la matriz de los resultados. Entonces, al hacer esa Claro, multiplicación, a cada uno, ¿no? ¿Mm? Ahí se le cambia, por ejemplo, a IA se cambia por ¿cómo se vendría siendo ahí donde está el -30 y el 0? El menos 30 y el 0 es una matriz, la matriz que está acá. Claro, eso fue lo que yo hice, pero bueno, después en el programa, el mismo programa, Ah, ¿sí? el resultado que me dio, Eso, el resultado bueno, yo como determinante lo tomé. Y o después, determinante. por ejemplo, yo lo hice por determinante, porque igual me explicaron ese método por la inversa que es la -1. Claro. Es que de hecho, mira, la inversa se obtiene mediante el, se obtiene mediante operaciones fila y ahí aparece un determinante, todo eso. Como yo Eh, lo hice fue así, ingresé de los datos, por ejemplo, de arriba, menos bueno, el -30 y el 0 no. Ingresé así tal cual como está la ecuación y saqué determinante. Luego, por ejemplo, en donde está la matriz aquí, en donde tiene justo la flecha, ahí, justo esa que marcó, ya. Ese que marcó recién, el -30 y 0, ¿sí? lo reemplacé por ejemplo, en IA. En donde está -10, menos J30 y abajo tiene menos J30. Ahí reemplacé por esos valores. Ya, Y, me, y ahí me dio como, por ejemplo, ese viene siendo IA. Como el determinante de IA, el valor que me dio, después se lo dividí al determinante como total ya. Ah, dale, estáis usando Kramer. que me había dado. Y ahí me dio la corriente recién. Eso es lo que Ese acabaste de método decir. tiene que ver si no recuerda el nombre. Eso es Kramer, lo que acabas de hacer. Es De un esa método, manera, ese método que me acabas de decir funciona y es práctico solamente para sistemas de ecuaciones de 2 por 2, o sea, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cuando te salen tres, cuando te salen tres ecuaciones, tres incógnitas, que quiere decir cuando tengáis tres mallas y otra malla aquí, se te va a complicar bastante, porque tienes que hacer una cuestión más o menos grande. no, Y en la, pero bueno, como le digo, como lo hice en el tema, mire, le voy a mandar una foto a WhatsApp como lo hice, pero aquí lo hice escrito y a él, bueno, porque tampoco voy a escribir todas las... Pero así fue como lo apliqué. eso no sé si está bien eso, eso está excelente, es un método de resolución de sistemas de ecuaciones, está bien, pero en la práctica, más adelante, cuando tengas, por ejemplo, cuatro mallas, eso ya no te va a servir, se hace, Mm. es demasiado, demasiado tedioso. Por eso es mejor hacer esto. A esta matriz, tú le calculas su inversa, y eso lo hace la calculadora, es una función, apretar un botoncito, te calcula la inversa. Y a esa inversa le multiplicáis esta matriz. Y ahí te da esto, lo que está acá abajo. No sé si se entiende esa idea. Es bastante simple. Imagínate que acá sale una matriz de 4 por 4. La colocas en tu calculadora, Ujú. apretáis un botoncito y dice inversa, te va a darte una matriz distinta. Y esa matriz le multiplicáis con esta matriz columna que está aquí. La multiplicáis y te da el resultado que está acá. Y ahí me da, ¿qué da el tiro el resultado? Da el tiro el resultado, no hay que estar haciendo determinantes,
porque Ah, eso del los determinante, pasos, ¿m? Eso claro, del entonces los pasos que hice fue más, como decir que fue más largo. sí, Podría po, porque, haberlo hecho más. o sea, para el caso de 2 por 2, porque estas son ecuaciones, es una matriz de 2 por 2, dos filas, dos columnas. Para ese caso está bien, es práctico, de hecho se usa, eh, tiene sus ventajas, pero ya cuando ya tengáis 3 o 4 mallas, que eso es lo que se ve más real que haya eso, 3 mallas o 4 mallas, en vez de dos. Y ahí si lo hacéis con determinante, ya se hace más largo y no es tan práctico. Por eso te recomiendo que busques cómo usar la calculadora que tienes, porque yo estoy como en un, más o menos un 70% de que se puede usar con números complejos y con fasores. Creo que no se puede con fasores. Los La que fasores son tengo, estos. la que tengo una Casio Esto, FX991. esto es un fasor. Los fasores son como B1 igual a 30 y sale un 40 grados. Eso, por ejemplo. Eso es un fasor. Creo que eso no está en la calculadora, en la Casio. Pero Claro, para sí, la parte, no sé, de matriz no lo he visto, pero hacer el tema de ecuación, pues sí lo podemos hacer. sí, con ecuaciones creo que sí se puede. Con esto, El con método el así cursor de polar. de matriz, no, no sé. Dale. Eso es que te recomiendo mucho que lo utilices porque tu calculadora tiene esa opción de trabajar con números complejos, de esto. Pero ¿Sí? la opción de trabajar con fasores, eso no lo tiene. Los fasores son estos. Colocar así eso en la calculadora. Hay matrices con fasores. Eso no lo tiene. Eso estoy seguro que no lo tiene porque cuando me tocó hacer el curso de esto, no me acuerdo que tuve que comprarme sí o sí una calculadora más la- que son las de ingeniería. Esa, la que tú tienes son científicas. Después más adelante hay una calculadora más que tienen gráficas de funciones, muchas cuestiones, aplicaciones tiene también. Eso se obtiene con una calculadora que es de ingeniería, que se puede hacer más cosas. Me tuve que comprarme esa calculadora. Pero, o si no, no creo que aquí en lo que estás viendo, no, parece que no sale, no es necesario trabajar con fasores. No, Ah, pero no, de no, no repente sale. él nos pide, no sé, el profe nos dice ya, y, no sé, en forma Fasorial. fasorial. Mm. O polar se llama también. Se llama Sí, polar. ahora, y de hecho ahora hay otro que nos dijo en forma cartesiana, creo, pero para la potencia. Forma cartesiana. Mm, Esto es cartesiano. Eso. Tal cual. Eso es cartesiano. El otro polar es lo que está acá. Eso es polar. ya. Pero lo polar se puede transformar a cartesiano. Sí, sí, S30 con ángulo cero en rectangular vale 30. Es solamente eso. sí. Nada más que eso. No sé, en la calculadora sé hacerlo, ¿Sí? cambiarlo. Cuando tienen, Bien. por ejemplo, lo del ángulo. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Esta Entonces, parte, si alcanzamos claro, un poquito esto nomás, lo final, que es como ya lo que me están pasando ahora. dale, dale, dale. ¿Dónde lo veo eso? ¿En qué parte? ¿Qué cosa? No, me refiero aquí cuando dice calcular el voltaje Ah, capacitor. sí, sí, sí. Ya, por eh, el voltaje se obtiene una vez que se conocen las corrientes, que ahí ¿Sí? ya ¿Sí? Están las corrientes ahí. están las corrientes ahí, y ley del elemento. Ahí se hay corriente por su, por Impedancia. su impedancia, claro. El Y que acá dice te lo ahí, dan en forma. Sí, claro, como es capacitor, viene siendo menos J.
Claro, sí, tiene que ser menos J. Exacto, la impedancia del capacitor siempre tiene ángulo de menos 90. Eso es un menos 90, pero es lo mismo que decir un menos J. Ah, pero por ejemplo, eso sí, los capacitores siempre van a ser menos. Sí, Re- siempre, sí, siempre negativo. Eso significa, eso también tiene una explicación en base a los fasores. El capacitor trabaja siempre con su, con su tensión atrasado con respecto a la corriente. Eso le da el aspecto negativo ese negativo aparece de eso. Significa que la corriente siempre va adelantando a la fuente, o sea, a la tensión en el capacitor. En el inductor siempre es positivo. Cuando es positivo, significa que en el inductor siempre, al ver los ángulos, la tensión va a estar adelantando la corriente. El caso es lo contrario del capacitor. Eso Corriente significa, adelanta la tensión. sí, la corriente adelanta la tensión para el capacitor. Eso siempre va a estar adelantándose. Pero para el inductor, siempre la, la corriente está atrasada. La tensión va adelante, va por delante. Ahí uno tiene que verlo se puede ver con un osciloscopio ahí. No sé si con eso has Sí, sí, trabajado. sí. Ahí se ve esas cositas. Ahí cuando la tensión adelanta o atrasa a la corriente. Y ahí uno puede saber qué elemento está trabajando ahí. Eso significa más o menos esos signos que están aquí. Tiene una cosa matemática con los diagramas fasoriales. ¿Y qué más te está pidiendo acá? Esto que está acá no es. Aquí, cuando te piden la potencia en el capacitor, esto es potencia aparente. Eso no sé si lo. Ya, eso es como ya es como materia ya de ahora, así como fresca. Que sea no fresca, pero que estoy recién, me están pasando. Sí, esa potencia aparente es una suma, tiene implícito dos cosas. Potencia, una potencia que digamos que tiene un nombre, no me acuerdo el nombre. Potencia, ya creo Ah, que, pongámosle potencia real. Hay una potencia real y una reactiva. Ah, ya me acuerdo, ya me acordé. Esta potencia aparente se descompone en dos cosas: potencia activa y en potencia reactiva. sí, sí. Entonces, esto de aquí es la parte, como esto es un fasor, esto es un fasor eso. Como es un fasor, se puede descomponer en forma rectangular. Entonces la forma rectangular tiene como una parte real más un J más una parte imaginaria. Esto es como imaginario. Entonces esta potencia aparente, la parte real, representa la potencia activa, que es lo que es más conocido para nosotros, la potencia, lo que está consumiendo esa capacitancia, lo que consume o lo que está entregando. Ahí depende, aquí no sé, parece que va a dar, acá está, fíjate, les da cero ahí. Esa es la potencia activa, 0 watts, que es la parte real del fasor que está aquí. Le dio 0 watts, o sea que no consume. Esa capacitancia no consume potencia activa, pero sí tiene esto. Eso es potencia reactiva. Y está negativo. ¿Qué significa ese negativo? Que la corriente está adelante, No, 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 no es eso. Tiene que ver con ¿no? lo que comentamos hace rato de la potencia, de la ley del evento, cuando entrega, cuando absorbe potencia. Ah, que Sí, eso. está que sea como fuente. Ya nos dio negativo acá. ¿Qué significa ese negativo? Ahora, En el final, en el último me dice, pues, ¿no? si acá, esta es la potencia aparente del ¿Mm? capacitor, que se compone en dos cosas. Se compone en la potencia activa, que dio 0, y la potencia reactiva, que le da
43,76 por, por ampere reactivo. Pero le dio negativo. ¿Está entregando o está absorbiendo potencia reactiva? Está absorbiendo. Está entregando. ¿Entregando? Cuando absorbe, sí, pues cuando absorbe es cuando está positivo. Si diera positivo, está... De veras, absorbe, sí, absorbe. Si lo tengo ¿Ah? anotado, pero vi al revés. Y eso es porque consideraste esto, en la capacitancia como referencia a carga. Eso está implícito ahí. En principio lo dejaste como potencia, como referencia de carga. Como está en referencia de carga y la potencia te dio negativo, eso significa que está haciendo lo contrario a absorber. Y lo contrario a absorber es que está entregando potencia. Claro. Está entregando potencia acá. Entonces, entrega potencia reactiva. Y la potencia activa no pasa nada, no está ni dando ni absorbiendo, es cero. Así que esa es la interpretación. A ver qué más sale aquí. No sale nada más. Pero eso es la interpretación que nos traga esto. Y si te das cuenta, es importante, porque esto se evalúa cuando hay un tema del factor de potencia. No sé si lo has visto eso. El profesor ha hablado del factor de potencia. Sí, he hablado, sí. Eso es tremendamente importante. El factor de potencia, por lo general, se busca que el ángulo sea lo más cercano al cero. Y para bajar ese ángulo se agregan capacitores. Esos capacitores están aquí, por lo general van a estar entregando potencia reactiva. Y esa potencia reactiva hace que baje el factor de potencia. Y eso tiene implicancia a nivel industrial, porque cuando el factor de potencia está muy alto, o sea, cuando está muy bajo, disculpa, cuando está muy bajo, eh, hace que haya un intercambio de potencia reactiva y eso la empresa que está como entregando la energía a esa industria hace que multe a esa empresa porque está entregando mucha potencia reactiva. Hay como un límite en eso. Y eso tiene que ver con el factor de potencia. Por eso es que es importante entender lo que estamos haciendo acá. ¿Qué significa ese menos? ¿Qué significa el más? Por eso le doy harto, estoy dando Una énfasis en eso. consulta nomás, porque en la potencia ahí, para calcular potencia, ¿Ya? corriente siempre hay que cambiarle como el signo, como que, bueno, lo agarré yo así de ese concepto, ¿Ya? porque es como corriente aparente, algo así. Sí, pues esto es potencia aparente. Esta es la formulita de la potencia aparente. Que es Claro, pero es- me dicen, cuando saco, no sé ya, ¿no es cierto que es voltaje? sí. Viene siendo ya tensión por la Mm. corriente. El conjugado. No es Claro, corriente, el por conjugado qué hay que cambiarle el signo a la corriente? el conjugado es esto. Ujú. El conjugado le cambia el signo al ángulo. Ya, la Claro, corriente te da. al ángulo, claro. Esta es la, esa es la corriente IB. El conjugado va a ser 1,479 menos 80,53. A ese se le cambia. Ese es el Siempre conjugado. que para la potencia hay que sea, hacerle por el conjugado. Y siempre eso es formulita. Hay una explicación también en eso, que eso es teoría. La teoría dice que al momento hay un desarrollo previo, todo eso, hay matemática, física implicado en eso, pero se condensa en esto. La potencia aparente se calcula como el fasor de tensión multiplicado por el conjugado de la corriente. El conjugado de la corriente es que le cambié el signo al ángulo, y ahí te queda menos 80.
por eso. Ya. Eh, Ahí por eso se le cambia como más o menos el signo, una cosa así. Es siempre eso, ojo con eso. No, no Entonces es, me eso está mal, caí en eso igual. eso está malo. Así que hay que seguir practicando estos temas. eh, Hay que hacer, ojalá, otro ejercicio. Te voy a buscar un problema ahí pues, para que lo puedas hacer. Ya, Y después me mandáis como tu desarrollo, ahí lo veo al filo si está bien o está mal. ya, Lo ok. veo si está bien. Y, y eso, solamente es práctica, porque ahora se entendió. Por lo menos me di cuenta que se entendió cuándo es más, el menos, todo eso. Pero Eso bien claro. ahora hay que practicarlo, igual, no hay que quedarse solamente con lo que hablamos acá, porque ahora viene el trabajo personal y eso implica que tienes que por lo menos hacer uno o dos problemas, así para que esto se te quede mejor guardado. Eso hay que hacerlo. Así que ahí te voy a buscarte uno, quizás con tres, porque Ya. con dos es como para empezar, ¿no? Así que eso, no sé si hay otra consulta. No, en esa parte está ya más claro, por la parte así de la malla, todo. Porque ahora, bueno, lo que el profe ya, por ejemplo, ahora igual teníamos una clase, pero ahora Ya, ya se viene lo que es nudo. ya, perfecto. Ahí Así para ya ya es verlo en otra la técnica. próxima, como para. Ahora voy a tratar de. Aunque esta semana no es, pero él hace como ayudantía, pero Dale. tratar de verlo y para después ver, para ver, como para reforzar ya esa parte ahora, por lo que es lo que se, como lo que se me viene. Sí. Eso de los nodos es distinto. Hay como son otros pasos, son otras consideraciones, pero tiene su lógica. Eh, Así que eso, vamos a ir finalizando. Estamos listos. Y esto, práctica, solamente práctica esto. Así que eso, podemos finalizar. Cualquier Sí, cosa voy a estar atento ahí y voy a enviarte el ejercicio que te dije para que lo trabajes ahí con tres mallas. Con tres mallas ya, con eso entendiendo las ecuaciones, ya estáis listos. Después hay que claro. empezar a forzar el nodo. Hay Sí. como otro Ahora yo lo procedimiento. encontré para sacar ya las dudas, para yo hacer el tema de las ecuaciones, para ya quedar claro. Sí, eso me lo enviáis tú y lo reviso. Me demoro un Sí, poquito en eso. Si te lo veo y veo el tiro si está bien o está mal. Así que eso, te voy a enviarte enseguida lo que estábamos escribiendo y la grabación. bueno, Ya, así que estés excelente. Cualquier cosa, me avisan nomás. ya, profe. Ya, nos vemos. Que estés muy bien. Hasta luego.